El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal. Hoy vamos, mis hermanos, a tener esta conferencia que hemos titulado Ojo Pentecostales y Pub, Pastor Pentecostés se rebeló en contra de la iglesia con este argumento. Escuche bien. Ojo, señores, ojo, pastores, ojo, iglesia general. Hay un hombre que fue de la iglesia Pentecostés, él es un pastor pentecostés en Francia, pero se ha rebelado contra la iglesia con este argumento. Vamos entonces, mis hermanos, vamos a mirar cuál es el argumento que esgrime, que da este señor, con el cual se ha levantado en contra de la sana doctrina, con la cual se ha levantado en contra de la iglesia del nombre. Vamos entonces a mirarlo. Acompáñenme, por favor, vamos a mirar y vamos a escuchar su argumento, y además, por favor, vamos a mirar si lo que él dice está conforme a la escritura. Vamos entonces a mirarlo, vamos a escucharlo. Acompáñenme, por favor, miremoslo, aquí está, aquí están ellos. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. Escuchamos, por favor. San Mateo 4:7. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: no tentarás. ¿A quién? Al Señor tu Dios. ¿Cómo estaba hablando ahí? ¿Como hombre o como Dios? Como Dios. Le estaba diciendo al diablo: oye, yo soy tu Dios, ¿entiendes? Yo soy tu Dios. El tema es que tú te rebelaste, pero yo sigo siendo Dios soberano, glorioso y eterno. Por eso Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios? Bien, entonces estábamos viendo en este video algunas cosas interesantes, porque también se ha utilizado este argumento para decir que Cristo es Dios, el Padre, hecho carne. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, el hermano aquí está citando Mateo 4:7, pero yo quiero que leamos desde el 6, donde aparece la escena completa. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces el versículo 6 es muy diciente, muy importante, porque está contándonos qué fue lo que pasó. Satanás ponía al Señor en un lugar alto y le dice: lánzate abajo, porque hay una promesa, que es que Dios enviará a sus ángeles y te guardará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces eso le estaba proponiendo el enemigo a el Hijo de Dios, a Cristo Jesús, que hiciera. Entonces eso es lo que está pasando allí. Pero ¿qué es la respuesta del Señor? Satanás le está citando la Biblia al Señor, y Jesús también se la cita al diablo. Es una pelea bíblica allí, porque dice: Jesús le dijo, escrito está también. O sea, es una batalla bíblica. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces este versículo 7, aquí el hermano, con la intención de defender la doctrina unimodalista, entonces lo que hace es tomarlo como que Cristo le dijo al diablo: yo soy Dios, no me tiente. Es lo que él quiere decir aquí. Pero el texto lo que está diciendo es, o lo que está diciendo Jesús en realidad es: no puedo lanzarme abajo. ¿Por qué no lo debo hacer? Porque no puedo tentar al Señor, no puedo tentar a Dios. Es lo que realmente está diciendo aquí el texto. No puedo poner a prueba a Dios, a ver si me va a guardar de que me accidente o no. Eso es tentar a Dios. Poner a prueba a Dios es tentarlo. Entonces ese texto ha sido mal interpretado para decir que Cristo le dijo al diablo que él era Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Pero yo quisiera decir algo más aquí, y es que el hermano dice algo muy grave. Tú te me rebelaste, pero yo sigo siendo tu Dios, le dice. Es lo que afirma aquí este maestro unicitario, sí, modalista. Un texto lo dice por la imaginación, porque sí, la Biblia no lo dice. Él está sacando una deducción de esto y diciendo: mire, aquí le está diciendo Cristo a Satanás: no me tiente porque yo soy Dios. Entonces, eso no es cierto. Lo que le está diciendo es: yo
el Hijo de Dios, no puedo poner a prueba a Dios lanzándome de aquí para que Él cumpla su promesa de guardarme o no. Sí, porque Eso es tentar a Dios. significa tentar a Dios, Eso significa. poner a prueba a Dios. Amén, amén. El diablo le está diciendo, láncese de aquí, que la Biblia dice que va a mandar a sus ángeles para que te guarden. Y ahí Jesús le saca otro texto bíblico donde dice que a Dios no hay que tentarlo. Sí, O sea, claramente está muy claro que lo que le está diciendo el diablo es eso, que a Dios no hay que tentarlo, pero no está diciendo que Él es Dios y que por eso no tiene que tentarlo. claro. Entonces, eso de que Cristo le dijo al diablo, yo sigo siendo tu Dios. Tú te me revelaste, como dice aquí en el video. Sí, porque Él está diciendo que Dios es el Dios del diablo también. Sí, eso es lo que quiero decir. Entonces, le está diciendo, mire, según el video, no me tiente porque yo soy tu Dios. Pero resulta que nosotros encontramos en la Biblia que no es cierto. Dios, el Padre, no es Dios del diablo. Dejó de serlo. Mire lo que pasó. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces nosotros los cristianos, cuando no estábamos en Cristo, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero aquí en el video dice este maestro modalista. Maestro entre comillas, porque eso no es ser Sí. maestro. O sea, es maestro de la unicidad modalista. O sea, para ellos lo es. Entonces, toma un argumento de un pasaje bíblico donde no está diciendo lo que él dice que dice. Porque en realidad Satanás no tiene a Dios como Dios. Porque nosotros los cristianos, antes de ser lo que somos ahora, estábamos sin esperanza y sin Dios, siendo nosotros humanos. Ahora, ¿cuánto más el diablo, que se le reveló a Dios siendo un ángel, y que la Biblia dice que el Señor no vino a socorrer a los ángeles? Entonces, Dios no es el Dios de Satanás. No, todo lo contrario. La misma escritura muestra que Satanás es el Dios del mal. Eso lo dice la palabra del Señor. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que Satanás es el Dios de este siglo. Dice, y el Dios de este siglo, o sea, Satanás, es el Dios de este siglo, dijo el Señor. Entonces significa que ese Dios de este siglo, Satanás, no tiene un Dios supremo como lo tenemos nosotros, porque es que lo que tiene que entender el ser humano es que tener a Cristo es un privilegio, pero tener a Dios, imaginémonos cuán gran privilegio puede ser. O sea, es un privilegio enorme tener a Dios como Dios, es lo que quiero decir. Es un privilegio. No hay que confundir el privilegio de tener a Dios como Dios con la soberanía de Dios. Entonces, Dios es soberano sobre todos. Claro, él reina sobre todo. Todo está sujeto a Él. ¿Sí? Pero tener a Dios como Dios no lo tiene cualquiera, y mucho menos el diablo. Ni siquiera nosotros, cuando éramos pecadores, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, está claro que hay un error de interpretación en la Escritura cuando ellos tratan de exponer la doctrina modalista. Entonces, aquí lo que está diciendo el texto no es, Cristo no está diciéndole al diablo, yo soy tu Dios. No, es que él no puede tentar a Dios lanzándose al vacío, y el diablo obviamente no tiene, y ya quisiera él tener a este Dios que tenemos como su Dios. No puede tenerlo, porque antes él es el Dios de este siglo. Eso lo dice la palabra del Señor. Ahora, otra anotación más. Si Jesús es Dios, no tenía por qué haber sido tentado, porque la Escritura dice la Escritura en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, o sea, Cristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si Cristo es Dios hecho hombre, significa que no puede ser tentado, porque la Escritura dice, Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios no puede ser tentado. Significa que Cristo no es Dios hecho hombre, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, si Cristo fue tentado en todo, esa es una evidencia de que no es Dios
es el templo de Dios, es el Hijo de Dios, pero no es el Dios hecho hombre, como dice el modalismo. Claro, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Sí, porque si Dios no puede ser tentado por el mal, pero la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, claramente pues Cristo no es Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Cristo fue tentado en todo. Sí, entonces Cristo no es Dios, porque fue tentado en todo. Bueno, este señor, muy conocido en las redes sociales, manifiesta, dice, enseña, escúcheme bien, que Jesús no es Dios porque fue tentado. Ellos están enseñando esto. Voy a colocarme por aquí la cámara. Ellos están enseñando esto y dicen, manifiestan, enseñan que Jesús no es Dios porque fue tentado. Entonces no puede ser Dios. ¿Ustedes escucharon eso? Porque yo lo escuché claramente, lo digo. Aquí lo voy a volver a decir. Están hablando de la tentación de Jesús y están escuchando al hermano que es misionero en Uruguay, ecuatoriano por cierto, que está diciendo que Jesús se le está presentando al diablo como Dios. Pero ellos manifiestan y dicen que allí Jesús no está diciendo que Él es Dios. Y toman el texto de Santiago 1:13 que dice que Dios no puede ser tentado por el mal, entonces por lo tanto Jesús no es Dios. Vamos a volver a escuchar esa parte y vamos a refutar esto. Vamos a escucharlo y vamos a refutar esa parte. Escuchemos. Hacerse de nuestras debilidades, sino uno. O sea, entonces aquí lo que está diciendo el texto no es, Cristo no está diciéndole al diablo, yo soy tu Dios. No, es que Él no puede tentar a Dios lanzándose al vacío, y el diablo obviamente no tiene, y ya quisiera Él tener a este Dios que tenemos como su Dios. No puede tenerlo, porque antes Él es el Dios de este siglo. Eso lo dice la palabra del Señor. Ahora, otra anotación más. Si Jesús es Dios, no tenía por qué haber sido tentado, porque la Escritura dice la Escritura en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, o sea Cristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si Cristo es Dios hecho hombre, significa que no puede ser tentado, porque la Escritura dice, Santiago 1:13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios no puede ser tentado. Significa que Cristo no es Dios hecho hombre, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, si Cristo fue tentado en todo, esa es una evidencia de que no es Dios, es el templo de Dios, es el Hijo de Dios, pero no es el Dios hecho hombre, como dice el modalismo. Claro, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Sí, porque si Dios no puede ser tentado por el mal, pero la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, claramente pues Cristo no es Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Cristo fue tentado en todo. Sí, entonces Cristo no es Dios, porque fue tentado en todo. Entonces está que clarísimo. ¿Tiene la genética de Dios? Sí, porque es el Hijo de Dios. Bueno, ellos están tomando Santiago capítulo 1, verso 13 para decir que Jesucristo no es Dios porque fue tentado. Santiago dice, pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces Jesucristo no es Dios porque Él dijo eso. Bueno, pastor y el señor Kevin, este señor se llama, es de apellido Hermida, si no estoy mal, bueno. Es un pastor muy reconocido. Ojo, es pentecostés. Su iglesia creo que es en Francia, o no sé dónde queda, pero es pentecostés. Su iglesia Pentecostés de Restauración, así se llama.
Pero este señor está negando que Jesucristo sea Dios, dice que porque fue tentado, entonces no, como Dios no puede ser tentado, Jesucristo no es Dios. Al principio del video ustedes observaron, escucharon que él dijo lo que cuando él le dice al diablo, no tentarás al Señor tu Dios, es porque hay una batalla bíblica allí. Miremos si eso es cierto, miremos. Y que por eso Jesús no puede ser Dios el Padre. Miremos si eso es cierto. Dos cosas. Primero, él cita Santiago. Pero qué extraño, porque Santiago, el mismo Santiago, dice que el Señor es Dios y Padre. Dios, Señor y Padre, el mismo Santiago. A ver, pastor, yo le invito a usted a que se haga un cursito de griego, al menos lo básico. Lo invito al pastor y a los pastores que están negando, los pastores que se están yendo de la verdadera iglesia, se están yendo a montar sus propias iglesias con estos argumentos, que vengan y hagan un cursito en griego y lean los manuscritos griegos. Santiago, en su salutación, dice lo siguiente, escuche bien, pastor, dice: Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Es su salutación al pueblo en la dispersión, a las 12 tribus. Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces Santiago dice que Jesús es Señor y Dios. Ahora, miren lo que dice aquí, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Esto lo dice el texto griego. ¿Dónde lo puedo encontrar en español? Ah, muy fácil. Biblia Septuaginta al español y la Biblia Septuaginta de Yuneman. Biblia Septuaginta al español de Yuneman. Allí encuentra lo que dice Santiago en el capítulo 1. Lea el texto griego también. Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Y es evidente que para Santiago solamente hay un Dios. Tú crees que Dios es uno, también los demonios creen y tiemblan. Y si ese Dios es uno, Santiago nos está diciendo que Jesús es Dios y Señor. Y ese Dios es el Padre, porque de él desciende de lo alto toda dádiva y todo don perfecto desciende de él, del Padre de las luces. Pero resulta que en el capítulo 3, verso 9, texto griego, y también lo puede leer en la Biblia de las Américas, en estas Biblias que le he dicho, el verso 9 dice así: con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y Santiago nos dice quién es el Señor. Pues en el capítulo 1, verso 1 nos está diciendo: Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 2 nos dice también quién es el Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Allí está diciendo literalmente que Jesucristo es el Señor. Y para Santiago es el Padre. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Escuche bien, Señor y Padre. Por lo tanto, para Santiago Jesucristo es Señor, Dios y Padre. Esto que usted dice que porque Jesús fue tentado, no puede ser Dios, ni mucho menos el Padre, porque fue tentado, hombre, él fue tentado en todo según su humanidad. Eso lo está diciendo, que fue tentado en la semejanza de hombre. Sí, porque tal dicho sacerdote nos conviene. Uno que fue tentado conforme a nuestra semejanza. Ahora, Pablo dice esto, escuche bien, pastor. Pablo dice esto, el mismo que dice: de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas, dice esto. Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o mejor, el cual siendo Dios, dicen otras traducciones. Usted que le gusta investigar, investíguelo. El cual siendo Dios, no estimó ser el mismo Dios o ser igual a Dios. Esa palabra itzas allí dice que significa lo mismo, el mismo. No estimó ser el mismo Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo como Dios en su plenitud, pues él es Dios y no puede ser tentado, pero como hombre semejante a los hombres sí fue tentado. Sí fue tentado. Ahora, al principio de su intervención, usted nos dice algo y es contradictorio a la Escritura. Usted dice que allí hay una batalla bíblica. Vuelvan a mirar este programa, vuelvan a mirar, o vuelvan ahora a retroceder el video y escuchan. Ustedes dicen que allí hubo una batalla bíblica, que el diablo le cita la Escritura y que Jesús le cita la Escritura, y que él está diciendo que Jesús no puede tentar a Dios al lanzarse. Completamente falso. Que porque
No, Jesús no puede ser el Dios, el Padre, el cual no puede ser tentado. Pero le voy a decir algo aquí. Según la Escritura, ese Dios que no puede ser tentado, ese Dios que no puede ser tentado es Jehová. Y eso lo dice allí Mateo capítulo 4. Dice aquí, Mateo capítulo 4, dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, verso 16, Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Vamos a leerlo. ¿A qué Dios se refiere allí? Vamos a leerlo. Deuteronomio 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Verso 16. No tentarás a Jehová tu Dios, a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Entonces, ese Jehová es el que no puede ser tentado. Y usted dice que no puede ser Jesucristo. Que Jesucristo antes está diciendo que él no puede tentar al Señor tu Dios. No. Mire que Jesucristo le está diciendo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesucristo se le está presentando como Dios, porque él es Dios. Él es Dios. Y eso lo dice Juan 20, 17. Vamos a leer Juan capítulo 20, verso 28. Juan 20, 28. Se le acerca un hombre y le dice a él, dice allí el texto, dice así, le voy a leer. Mire que se le presenta como Dios, se presenta como Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo a él, Señor mío y Dios mío, porque él es Dios, él es Dios. Por lo tanto se refería a él que él no puede ser tentado porque él es Dios, él, Jesús. La Biblia llama a Jesucristo Dios. Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Dice la Escritura en Mateo capítulo 1, dice la Escritura, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Es decir, por medio, lo que dijo él por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros, porque Dios mismo dijo que él mismo vendría y nos salvaría. Por lo tanto, ese Dios, Jesús le está diciendo al diablo que él es Dios. No hay una batalla bíblica allí, ni mucho menos que Jesús esté diciendo que él no va a tentar a Dios. No, él está diciendo al diablo que él es Dios, el cual no puede ser tentado. Como Dios no puede ser tentado. Fue tentado en una semejanza humana. Como hombre vino el diablo y le tentó, porque dijo, si eres hijo de Dios. ¿Sí? Como hombre lo tentó. Y como hombre por eso dice que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, como un ser humano. Pero él es Dios, y que es de los cuales según la carne vino Cristo. Es decir, como un ser humano vino Cristo. ¿Pero qué es? El cual es Dios por encima de todas las cosas. Usted no puede quitarle a Jesús que él sea o Dios. Él es Dios, amigo. Él es Dios. No se levante contra la verdad. No se levante contra la iglesia. No se levante. Usted está luchando contra el Dios vivo. La Biblia dice, 1 Timoteo capítulo 4:10, que el Dios vivo es el Salvador de todos los hombres. Y el Salvador es Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, ustedes se están levantando contra esta verdad. Y, hombre, están peleando contra el Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo se está presentando a Satanás como el Dios Jehová que no puede ser tentado. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. A él solo servirás. Y dice que después de esto venían ángeles y le servían. Porque al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Venían ángeles y le servían. Porque él es Dios. Con eso se confirma que él es Dios. Venían ángeles y le servían. La Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Dice además, visto de los ángeles. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles. ¿Qué más quiere? Ahora, la Biblia muestra a Jesús como ese Dios del cual hablaron los profetas. El Dios del cual hablaron los profetas. ¿Dónde dice eso? Pues usted me toma Mateo capítulo 4 y yo también ya le tomé Mateo capítulo 1, verso 25, donde dice que el Señor mismo habló por boca del profeta Isaías y dijo que eso se cumpliría. El Señor mismo dará señales, aquí la Virgen concebirá y dará a su niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? El Jehová del Antiguo Testamento.
Y eso lo da a entender Mateo capítulo 21. Leamos allá. Mateo capítulo 21. A ver, ¿qué dice esto? La entrada triunfal de Jerusalén. Mire, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlo y traémelos. Y si alguien os dijere algo de sí, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo sorprendente de esto es que Jesús cumplió esta profecía. Y la profecía está en Zacarías capítulo 9, verso 9 en adelante. ¿Y sabe quién dice allí que vendría? Dice que Jehová. Jehová será visto sobre ellos, que Jehová vendría, que Jehová los salvaría. Ese Jehová es Jesús. Ese Jehová es Jesús. Y eso nos lo dice también el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo. Lo mismo que dice aquí, la entrada triunfal a Jerusalén. Dice allí que todo esto, la entrada triunfal de Jerusalén, capítulo 12, verso 12. Al día siguiente, grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, y tomaron ramas y palmeras, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas de él y que se las habían hecho. Es decir, eso que estaba escrito en los profetas. Zacarías capítulo 9 dice que aquí tu rey viene a ti, justo, humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna, y dice: Jehová será visto sobre ellos y los amparará en aquel día Jehová su Dios. Y dice además, y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Ese Jehová es Jesús. Por lo tanto, como usted mira, el capítulo 4, Jesús dice: no tentará al Señor tu Dios, y se refiere a Jehová, diciendo que Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Y eso lo está diciendo Mateo capítulo 1, verso 25 en adelante, donde vemos que dice que el Señor mismo, que se cumplió lo que el Señor mismo dijo, es decir, lo que Él mismo dijo, 22, Mateo 1, 22, que la Virgen iba a concebir y a dar a un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que tradució Dios con nosotros. Eso lo dijo el mismo Jesús. ¿Y quién es ese? El Jehová del Antiguo Testamento. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Por eso cuando Jesús dice que Él es al diablo, que Él es Dios, el cual no puede ser tentado, le está diciendo que Él es el Jehová del Antiguo Testamento, y eso lo avala la Escritura, mi Señor. Eso lo está avalando la Escritura. Aquí lo estamos viendo. Otra Escritura que nos sirve para decir que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual no puede ser tentado, y por eso Pablo lo llama Dios, Juan lo llama Dios, Santiago lo llama Señor, Dios y Padre, Juan también lo llama así, Pablo lo llama así. Dice 2 Tesalonicenses 2:16, las versiones antiguas, para que lo lea, pastor, dice: el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Entonces allí lo dice. Mire, mire cómo lo dice. Bueno, hay muchas escrituras, pero le voy a dar la última para que vea que Jesucristo sí es el Dios del Antiguo Testamento de Jehová, el cual no puede ser tentado, y se refería a él como Dios. Capítulo 1 de Juan, verso 19, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él venía preparando el camino de Jesús, pero Juan el Bautista nos está diciendo que él viene preparando el camino del Señor, el cual dijo el profeta Isaías que vendría. Lo mismo dice Mateo, que el Señor fue el que dijo eso. ¿Sí? ¿Cuál Señor dijo el profeta Isaías que vendría? Isaías 40 dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado.
¿sí? Dice el verso 9, vean aquí al Dios vuestro. Dice el verso 10, dice allí, el verso 10, y vendrá Jehová el Señor. Por lo tanto, pastor, lo que usted nos está diciendo en esta conferencia es una mentira. Usted toma el hecho de que Santiago dice que Dios no puede ser tentado, entonces dice que Jesucristo no es Dios. Pero qué lamentable que el mismo Santiago nos esté diciendo que Jesucristo sí es Dios, que además es Señor y que además es el Padre. Juan nos dice lo mismo. Juan dice que el Padre fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros. Y cuando usted mira quién es ese es Jesús. Juan capítulo 13, verso 33 en adelante. Y vemos que Juan llama a Jesucristo Dios. Y Él es el Jehová del Antiguo Testamento, así nos lo da a entender. Pablo dice que Jesús es Señor, Dios y Padre. El mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Que Dios, ese Dios fue manifestado en carne, fue visto de los ángeles, ¿sí? Por lo tanto, cuando Jesús se le presenta al diablo, no se le está diciendo, no hay ninguna batalla bíblica allí. Jesús le está diciendo al diablo, yo soy el Dios que no puede ser tentado. Tú no puedes tentarme. Yo no tengo por qué servirte a ti. Tú tienes que servirme a mí. Porque dice allí, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y después de esto vinieron ángeles y le servían a Él, porque Él es el Dios, Dios visto de los ángeles. Ellos vinieron y le sirvieron a Él. Usted se equivoca, pastor. Y está llevando, las personas que escuchan a este Señor están siendo engañadas con estos falsos argumentos. Yo únicamente les pido, lean lo que yo les he dicho, léanlo y digan en qué les estoy mintiendo yo. Si Santiago, las citas que he dado, los textos que he dado, las Biblias que he dado, no lo dicen literalmente. Santiago llama a Jesucristo Señor, Dios y Padre. Lo que usted nos está diciendo en esto, pastor, es una total, escúcheme bien, una total mentira. Es una total mentira. Total mentira lo que usted dice. Bueno, mis hermanos, los dejo. No se olviden, soy Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal. A los hermanos que nos están viendo en Facebook, les pido el favor, denle seguir a nuestra página. Los que no le han dado seguir, denle seguir a la página. Hermanos, y regálenos 10 minuticos allí compartiendo las conferencias. Vea la conferencia, pero regálenos 10 minuticos extra o 5 minuticos extra. Comparta las conferencias, lleguemos a millones de personas. Con su ayuda lo lograremos, mi hermano, lo lograremos este año, llegar aquí, tanto en YouTube como en Facebook, poder llegar, hermano, este año la meta, voy a poner una meta, 6 millones de reproducciones, 6 millones de reproducciones, 6 millones. Pero hermano, no lo puedo hacer yo solo, ayúdeme usted, ayúdeme por favor. Estamos llegando a las 170 y algo, 180,000 reproducciones en Facebook. Hermano, ayúdeme por favor a llegar a 500,000 de reproducciones este mes. Ayúdeme a llegar a eso, pero comparta. Eso solamente lo hacemos compartiendo. ¿Listo? No se olvide llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al Descubierto y el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. ¿Dónde puede conseguir usted su libro? Llame al más 57 318 436 0745 si está aquí en el exterior. Si está en el exterior es más 57 318 436 0745. Si está aquí en Colombia, 318 436 0745. O si está en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. También agradecemos a los hermanos que quieran ser parte del apoyo económico a este ministerio. También llame a ese número, mi hermano. Ahí les voy a dejar el número en la descripción del video. Hermano Serrato, deseamos apoyar económicamente su ministerio. Hermano, hágalo, será también de grande bendición, tanto para usted como para nosotros. 011 57 318 436 0745 si está en Estados Unidos o Canadá. Si está en otra parte del mundo, más 57 318 436 0745. O si está en Colombia, 318 436 0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.